Amigos de Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa, este podcast en el que, bueno, usted sabe, conversamos, dialogamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y también charlamos, conversamos con sus protagonistas. Por eso hoy nos acompaña la doctora Yolanda Villegas, una especialista en el tema de la energía, consultora especializada en ello, en energía, en movilidad, es además CEO de la empresa Olium. Yolanda, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, me siento muy honrada de estar con ustedes tres. Gracias. Pedro Alfonso, a mi derecha. Yolanda, un gusto que estés aquí en Expreso y hasta un orgullo que estés aquí porque eres una persona muy profesional y con una trayectoria muy larga a pesar de tu corta edad. Muchas gracias. Arnoldo Huerta. Pedro, Miguel, mi amiga Yolanda, ¿qué te puedo decir? Viene desde México a honrarnos, como dice aquí mi buen amigo Pedro, con tu presencia y tu, bueno, aquí... Victorense hay que decir, ¿no? Para Victorense paisana, claro. La capital del mundo mundial, Ciudad Victoria. Claro, así es. Bueno, pasando el tema de la presentación, Yolanda, ¿por qué no nos ayudas? Ya lo decía, tú eres una especialista en este tema de la energía. ¿Por qué no nos ayudas? Entiendo que es una cosa muy amplia, pero hacer un pequeño diagnóstico de cómo andamos en el tema energético, en el tema de la transición energética en Tamaulipas. Pues mira, me gustaría primeramente abordar lo que es el término transición energética, porque en muchas ocasiones escuchamos estos términos y estos argots energéticos y no sabemos de qué se trata. Entonces, la transición energética es este proceso en el que vamos a cambiar de una matriz energética a otra, del petróleo a las renovables, al hidrógeno verde, a la electromovilidad. Y en este proceso, digamos, no solo Tamaulipas, sino México, vamos caminando hacia allá con la preponderancia todavía del petróleo. México es uno de los 10 primeros países productores de petróleo a nivel mundial y a mí siempre me gusta también en mis charlas mencionar que no debemos denostar el valor del petróleo. El petróleo siempre ha sido muy importante para México, para Tamaulipas. De hecho, la más grande inversión que tenemos actualmente es la de Woodside con este proyecto de aguas profundas, ultra profundas que se llama Trion. Entonces, el petróleo es importante, el carbón y el gas son importantes. De hecho, de acuerdo al BP Energy Outlook, todavía vamos a seguir teniendo petróleo, carbón y gas durante los próximos 30, 40, 50 años. Entonces, la transición sí viene, vamos a ir cambiando de un modelo energético a otro para abastecernos ¿de qué? Pues de energía eólica, de generación distribuida, que no es otra cosa que los paneles solares, de hidroeléctrica, que es la energía más limpia, la que proviene del agua, y de otros tipos de energías que si bien no son renovables, por ejemplo, está la energía nuclear. No es una energía renovable, pero sí es una energía limpia. Entonces hay que aprovechar estas nuevas fuentes de energía. Muy bien. Y históricamente en el país se ha caracterizado por las deficiencias incluso en la producción de fósiles. Quisiera verlo como áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad en el país y aquí en Tamaulipas en materia de la transición energética? Pues no solo en materia de transición energética, en materia de petróleo sería bien importante hacer fracturación hidráulica. Y yo sé que muchas personas están en contra del fracking por todo este tema medioambiental. Yo estoy a favor de la fracturación hidráulica y voy a explicar por qué. Es controversial, polémico, no juzguen, pero Estados Unidos, Texas se volvió una superpotencia mundial, es decir, pudiera ser un país separado de Estados Unidos por la fracturación hidráulica. Entonces, si tú haces de forma correcta la fracturación hidráulica, y déjenme explicarles qué es la fracturación hidráulica, es este proceso de fracturar la roca que se llama gas shale o gas lutita, de tal manera que salga el producto, ¿no? Y tiene una serie de complicaciones para la extracción, etcétera, pero este petróleo y este gas asociado, nosotros en Tamaulipas somos súper ricos. En Tamaulipas, en Nuevo León y en Coahuila. Y nos volvería una superpotencia estatales, cada uno de nosotros tres, que podríamos invertir en transición energética, en escuelas, en carreteras, en gestión social, etc. Entonces, yo estoy a favor de la fracturación hidráulica. Nuestro vecino país lo está haciendo, otros países también lo siguen haciendo. Entonces, siento que no debemos de caer en el colonialismo verde o en este greenwashing donde las superpotencias siguen explotando los recursos, pero si te dicen a ti, país tercermundista, no lo explotes. Creo que hay que hacerlo y utilizar esos recursos hacia la transición energética. ¿Qué áreas de oportunidad veo, por ejemplo, en Tamaulipas para hablar de lo local? Tamaulipas tiene más del 90% libre para eólica. Tenemos todo. Oaxaca ya está en el 97% ocupado. Entonces somos un estado que tenemos muy buen aire, que podemos aprovechar todo eso y que podemos volvernos una superpotencia en el país. Entonces yo creo que la energía eólica, la energía solar, con los paneles solares, pero que tampoco son una panacea. Es decir, hay que ver los desperdicios y la disposición final de estas nuevas formas de contaminación o residuos que son los paneles solares. ¿A dónde están? En el momento en que los compras, tú como usuario final, ¿sabes dónde los vas a disponer cuando no sirvan?
Son nuevas formas de contaminación que también están aparejadas a la transición energética. Mucha gente me habla, por ejemplo, del hidrógeno. Y yo les digo, pues claro, nada más que el precio del hidrógeno realmente no es competitivo en este momento. Entonces, de aquí al 2030 no veo cómo implementar este tipo de proyectos a gran escala, tal vez proyectos pilotos sí. Pero el hidrógeno, y no sé si ustedes sepan, ¿cómo se produce el hidrógeno? ¿Con agua? Con agua. ¿Tenemos agua? No. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que a la gente hay que explicárselas. El hidrógeno, hay varios tipos de hidrógeno. O sea, hay hidrógeno gris, hay hidrógeno verde, hay hidrógeno azul, hay ciertos tipos, café, etc. El más limpio es el hidrógeno verde. Ese viene del proceso de electrólisis, que la generas con agua. Entonces, ahorita estamos con los usos consultivos peleándonos por el agua, y si quieren es un tema que me encantaría abordar con ustedes. Pues entonces el hidrógeno verde quizás, no lo sé, ojalá que sí, pues en este momento no deberíamos enfocarnos en transición energética, quizás más bien en generación distribuida, paneles solares, en generación eólica, en nuclear, que no es renovable pero sí es limpia, en geotermia y en otros tipos de energía. Arnoldo. Oye, Yolanda, pues tú sabes, mis temas siempre son jurídicos y es lo que uno Sí, le disfruta. Ahorita mencionaste palabras importantes como el petróleo, mencionaste palabras importantes como electricidad. Sabemos que desde el sexenio pasado y en este sexenio se impulsó mucho el tema de fortalecer las paredes estatales, ¿no? Relacionadas con ese tema. Se reforma el artículo 27 constitucional para darle autonomía, o bueno, es lo que dicen las exposición, más autonomía porque ya tenían, sino fortalecer, o no recuerdo qué palabras se usan en la exposición de motivos de estas reformas, tanto Pemex como la CFE, ¿ya? Volvieron a ser empresas productivas del Estado. Productivas del Estado. Y es que ya eran, pero le agregaron 2-3 términos más. Yo o sea, los leo, pero no lo entiendo bien. Por eso quería preguntarte a ti que nos explicaras. Primera, ¿cómo se materializa esta reforma? ¿En qué incide? ¿Y cuál es el desafío? Y segunda, ¿qué tienen que hacer estados como Tamaulipas para aterrizar esta mejora regulatoria? Porque tiene que haber una mejora regulatoria, me imagino. No nada más a nivel federal, sino a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel porque todos intervienen, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer realidad para que un estado con las condiciones que ya pusiste de Tamaulipas mejore, pues? Ok, a mí me gustaría retrotraerme al 2013, donde se da la reforma energética en México. México ya llevaba, digamos, un atraso de más de 20, 30 años con respecto a países latinoamericanos. Es decir, en el momento que el presidente Peña Nieto emite la reforma en 2013, que se implementa en 2014, cambia la figura de la CFE y de Pemex. ¿A qué cambia? Se vuelven empresas productivas del Estado, EPS. Y digamos, el cambio era en gobierno corporativo para que se asemejara más a una empresa privada, es decir, buscando lucro, buscando competitividad, con un gobierno corporativo y con ética de ciertas formas como lo acomodaron las transnacionales. Le restan como que el lado de empresa pública para hacerla más privada. Pues digamos, sigue siendo una empresa pública, pero con ciertas características de competitividad y con finalidad de competir con otras empresas privadas. Okay. ¿Qué pasa? Se hacen unas subdivisiones tanto en Pemex como en la CFE, que algunos han criticado mucho, yo no en particular. Yo creo que la reforma sí estuvo bien hecha, en mi particular punto de vista, no quiero ser polémica, pero para mí sí. Y creo que había puntos de mejora que ahorita se están tratando y que yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque sí necesitamos fortalecer a Pemex y CFE. Son empresas emblemáticas del Estado, claro, y nunca hay que olvidar que el interés social está por encima del interés económico. 100%. Entonces, en el momento en que tú empresas, digamos, productivas del Estado, las quieres volver un poquito más como empresas privadas, está bien en el ámbito de la competitividad, pero siempre debemos de pensar que el interés público debe sobre y superponerse, siempre. ¿Por qué? Porque en materia energética Pemex y CFE son entes fundamentales. Entonces, eso sucedió. ¿Qué se hizo ahora? En lugar de que sean empresas públicas del Estado, vuelven a retomar ciertas de las características que tenían incluso antes de la reforma energética del presidente Peña Nieto, y se está fortaleciendo por este tema del 54% que toda la energía eléctrica tiene que proveer de CFE. Se está tratando de fortalecer que Pemex es el actor preponderante, el operador de los campos petroleros. Y entonces, digamos, en su momento en 2013, ¿qué pasó? No sé si conozco las rondas petroleras. Bueno, se hicieron una serie de rondas petroleras, dentro de las cuales, y siempre es importante mencionar, se le dio más del 95% de lo que solicitó Pemex. Es decir, antes que se hiciera la primera ronda petrolera, hubo una ronda cero. Y en esa ronda cero, Pemex levantó la mano y dijo, yo quiero esto. Digamos, el 100%, se le dio el 95% de lo que pidió sin que compitiera con las empresas privadas. Eso es llevaba mano Pemex, digamos. Llevó mano y se le autorizó. Después de eso, ya empezamos a participar las privadas, junto también con Pemex, y se dieron campos como Trion, con esta asociación, con este joint venture, con una empresa privada. ¿Y por qué con un joint venture una empresa privada?
porque es la que tiene el know-how, el conocimiento para explotar ese tipo de yacimiento. Pemex, ¿dónde es fuerte? En las aguas someras o en tierra, pero en las aguas ultraprofundas. Como es el caso de Matamoros, del Golfo de México. Como es el caso de Trión, sí necesitas el expertise de los privados. Y haces una sinergia, y creo que está bien. Por otro lado, se asignaron más de 111 contratos en su momento en las rondas petroleras. Pero yo quiero ser muy enfática en esto que les voy a decir. Para la gente que discursivamente habló que esta reforma no era correcta, yo nomás les quiero decir algo. Las regalías que se dieron en esas rondas petroleras incluso iban arriba del 80%. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, sin invertir un peso, se llevaba más del 80% de las ganancias en muchos de los casos. De hecho, en el contrato que yo administraba, le dábamos el 86% de nuestras ganancias al Estado, sin riesgo y sin que invirtiera un peso. Entonces, creo que hay fórmulas que pueden funcionar incluso con esta nueva política pública energética. Oye, Yolanda, hace rato hablabas un poco de no menospreciar a la industria petrolera, que bueno, como bien dices, pues básicamente ha consolidado a nuestro país como lo que es hoy y a nuestra región también, a Tamaulipas. Pero sí es cierto que en los últimos años, en los medios, en la agenda política, hemos visto como esto que tú dices, una animadversión hacia el petróleo, ¿no? Esta idea de que el petróleo va para afuera, las refinerías ya no van a existir, vamos todos hacia otras fuentes energéticas. Están empezando a ponerse de moda los autos eléctricos, ¿no? Insisto, hay como una animadversión hacia la gasolina. ¿Cuál es tu postura en medio de estas dos posturas a veces tan radicales una en contra de la otra? Mi postura es fortalecer a Pemex y a la CFE, ok, el 54%, pero que al mismo tiempo se permita la inversión privada. ¿Por qué? Porque necesitamos fortalecer nuestras redes de transmisión y distribución. En la reforma 2013-2014 es lo único que se quedó como monopolio de la CFE. Se abrió la venta de energía, se abrió la generación de energía, y lo del medio, que son los postes que ustedes ven en la calle y estas redes, eso se quedó como monopolio natural de CFE, lo cual yo estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo. Pero ¿qué necesitamos? Que quizás la Comisión Reguladora de Energía cree una especie de diferenciador de tarifas donde se pueda hacer asociaciones público y privadas para fortalecer nuestros redes de transmisión y distribución, y que sí aguanten los nuevos 30 millones de vehículos eléctricos que van a estar circulando, porque si no, ¿qué va a pasar? Apagones. Ese es mi punto de vista. Fortalecer Pemex CFE, inversión privada, transición energética, y sí a la electromovilidad con nuevas formas de contaminación que vamos a ver cómo las vamos a hacer. O sea, no están enfrentadas una idea de la otra. Yolanda, en los últimos años aquí en Tamaulipas, el fenómeno de los campos eólicos cada vez se fue haciendo una realidad y ya es parte de nuestro panorama diario. Pero aún Tamaulipas, en comparativa con el istmo de Tehuantepec, por ejemplo, sigue siendo muy débil. ¿Qué le ha faltado a Tamaulipas para crecer a ese nivel? Dicen los expertos, lo hemos manejado en trabajos del periódico, que Tamaulipas tiene más horas hábiles de viento, por ejemplo. Sí, nosotros somos una superpotencia en viento, y por eso te digo que estados como Oaxaca, que también son superpotencia, y están completamente pues acabados en ese tema, en el sentido de ya no tienen saturados. Tienen una saturación. Tamaulipas, yo creo que vamos caminando hacia la transición energética. Yo creo que sí vamos a tener más energía eólica. Hay muchas empresas transnacionales que están ahorita abocadas a Tamaulipas y que tienen planes para Tamaulipas. Eso es importante que lo mencionemos para todos, y sí creo que vamos a tener mucho más energía eólica. Ahora, algo que es importante, y yéndonos al background histórico de la energía eólica, no solo en Tamaulipas, lo quiero hablar a nivel país, es que muchas empresas vinieron y sí creo que se aprovecharon, digamos, de pues la vulnerabilidad de grupos vulnerables, etcétera, y compraron ciertos territorios, terrenos a precios que no son de mercado. Y es una realidad, porque también cuando hablamos de energía tenemos que hablar de gestión social. Entonces sí creo que Tamaulipas vamos a tener que estar preparados para, si bien es cierto, bienvenida, o sea, darle una bienvenida al sector privado, también cuidar que nuestros grupos vulnerables, que nuestros grupos indígenas, que nuestros grupos también, claro, ejidatarios estén cuidados, y en el sentido de que sea un ganar-ganar para ambos, no nada más para la empresa, también para la sociedad. Ahora mismo hay un conflicto aquí en Tres Mesas. Los ejidatarios siguen reclamando pagos. Digo, es una historia que, sin poner ejemplos, ha dañado mucho a Tamaulipas, ¿no? Uh-huh. No nada más en tema energético, sino en tema inmobiliario, el adueñarse de tierras a poco precio. Yo quisiera regresar a un tema ligado con la electromovilidad también, pero el tema del agua. Mencionabas hace rato también, hablaste de petróleo, hablaste de energía renovable, y hablaste de hidroenergía y la importancia del agua, ¿no? Por ahí en el 2012, no creo si por febrero, se reforma la Constitución, el artículo 4, para elevar a rango, valga la redundancia constitucional, el derecho al agua, pero al agua en un sentido más amplio.
O sea, el agua no nada más para subsistir, sino también para el saneamiento, ¿no? Como parte de la dignidad. Como parte de la dignidad humana. Eso es por una parte. Porque mi planteamiento va a ser amplio y ya nos explicarás tú. ¿Cómo se puede mediar? Hablaste hace rato, lo cual creo que aquí hemos tratado, aquí siempre tratamos de dar un enfoque social a las cosas, y qué bueno que tú lo mencionas, porque generalmente los que representan los intereses empresariales no tocan el tema como tú. O sea, no hablan de esa parte de la suprarrelación que tiene que haber la gestión social con el tema respecto a lo privado. Público y la gestión Tú social. ahorita lo dijiste, el win-win, o sea, no tienen por qué estar peleados, ¿ya? Entonces, este derecho al agua, ¿cómo se puede volver realidad en un momento que históricamente a México los sectores vulnerables han sido dañados? No sé, tú debes, para los que no sepan, Yolanda conoce también muy bien el territorio de Nuevo León, allá trabajó, allá vivió, entonces a lo mejor con esa historia, explícanos. Voy a poner un ejemplo que vimos en las noticias, pero no sé qué será cierto y qué no, el tema de Tesla, ¿no? El tema de las inversiones, que se decía, ¿cómo va a venir a Nuevo León si no hay agua? ¿Ya? Entonces, la gente que tiene un sector más privado decía, pues no importa porque va a haber inversión, y la gente más social, que no vengan empresas porque no hay agua ni para la gente que rodea esa zona de Nuevo León. Ya el caso de Tamaulipas, o cómo pudiéramos hacer realidad el cuidar el derecho fundamental al agua, que es un tema que le está afectando a todo México, que a Tamaulipas no es la excepción. Sabemos de zonas que incluso en la ciudad Victoria no llega el agua, tienen que llevar tanques, etcétera. Y que también se sabe que aunque la Constitución diga que es una facultad según el 115 del municipio o de los municipios, también es cierto que hay unas leyes de aguas que establecen la Conagua, o sea, ¿cómo se puede lograr un objetivo de lo que tú hablas sin afectar lo social y que a la vez hay un desarrollo secundario a las inversiones extranjeras o nacionales que pueda haber en territorios factibles como las Tamaulipas, ¿no? Pues a mí me gustaría que entendiéramos todo primero el fenómeno estudio del agua. La tierra, digamos, tenemos el 100% de la tierra, el 71% de la tierra es agua. Entonces no vivimos en la tierra, vivimos en el agua. Sí, sobre el agua. La tierra se debería de llamar agua, no es un mundo de tierra. 71% es agua y 29% es tierra de los 510 millones de kilómetros cuadrados que tenemos en el planeta. Pero luego, de ese 100% de agua que tenemos, de ese 71%, el 97% es salada y el 3% es dulce. Entonces quitas el 97%. Entonces ya tenías del 100%, el 97%, del 97%, 3%. Pero de ese 3% no disponemos totalmente, porque ese 3%, 77% está congelado en Groenlandia y la Antártida, 22% está en fuentes subterráneas ultraprofundas y solo 1% son ríos, lagos y lagunas, que son las fuentes tradicionales que tenemos. Entonces, ya viéndolo así, claramente estamos en un mundo de la sed, donde escasea, es un recurso escaso. Como le dicen en Estados Unidos, el scarce resource, entonces tiene que tener un tratamiento diferente. No sé si vieron recientemente, hace un año, cómo se empezó a monetizar en California ya el recurso hídrico. Ya está en la bolsa de valores. Entonces, es la posición política que quieras optar. Ahora, como el agua ya está en la bolsa de valores. Claro, ya está bursatilizada. Entonces, porque es un scarce resource que tiene un costo. Claro. México como país, son leyes federales, subsidiamos un montón, como tú decías, el agua, y eso no necesariamente es bueno, y lo voy a decir por qué. Porque en el momento en que tú no pagas por lo que estás consumiendo, quizás no le das el valor que tiene, y siendo un recurso escaso, habría que ver si a nivel constitucional o a nivel de leyes, reglamentos, etcétera, pones una diversidad en cuanto a subsidios. Por ejemplo, igual pasa con la CFE, con la tarifa de la CFE. A mí me están subsidiando, pero hay que pensar, y a mí o cualquier persona, ¿necesitas ese subsidio o no? Y tal vez diversificar las formas de subsidio para que el Estado se haga más recursos y en materia hídrica o en materia energética de electricidad, pues estés invirtiendo en redes de transmisión y distribución o estés invirtiendo en sanear el tema hídrico. ¿Por qué digo sanear? Hay más de 80% de fugas a nivel federal de agua. Eso es incluso más agua que la que se utiliza en el sector de agricultura. Ahora, por ejemplo, si te ubicas en la cuenca del Valle de México, ahí estamos importando, y lo digo porque yo vivo en la Ciudad de México, estamos importando de Cutzamala, estamos importando de Lerma, nos estamos acabando otras presas que están aledañas, pero toda esa agua, por ejemplo, la que estamos importando, ¿sabes cuánto cuesta energéticamente? Y cuando digo energéticamente también es en dinero, es lo que una ciudad como Puebla consume cada día, es lo que estamos pagando para importar esa agua. Caray. Entonces, ¿cómo podemos buscar fuentes alternativas de agua? Y eso es lo que yo les vengo a hablar el día de hoy. ¿Por qué no nos focalizamos en ese 22% que son las aguas subterráneas ultraprofundas, donde Tamaulipas también tiene potencial para extraerlo? Porque estas aguas están a 500 metros de profundidad, hasta los 3.000, 5.000 metros de profundidad, pero estas aguas al final derivan en el mar. Pero ahorita
no son saladas, ahorita son dulces. Entonces, si logramos explotar estas aguas, que después se convierten en agua salada, sin llegar a la desalinización, que nos matan los arrecifes, será un gran hito para Tamaulipas, para México y para el mundo. Y ya hay 4 tecnologías a nivel mundial que pueden explotar esta agua, y de esta manera también, ¿qué hacemos? Pues dejamos que se recarguen los acuíferos superficiales, los ríos, los lagos y las lagunas, de tal manera que sea un círculo virtuoso. Bueno, y ese, perdón, digo, esa directriz para lograr ese objetivo, me imagino que requiere de una coordinación de todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, de todos los 3 niveles de gobierno, de las empresas. ¿Y quién crees que debería, ¿es un proyecto nacional, estatal? O sea, ¿cómo crees que se aterriza? Yo creo que sí tienen que intervenir todos los sectores, y no sé si ustedes conocen, por ejemplo, la matriz institucional del agua. Es bien importante que todos tenemos esa conciencia, porque sí está la Conagua y está la Ley Federal de Aguas, que tiene ya casi 30 años en vigor y por ende necesitamos actualizarla. Pero no solo está la Conagua, están los organismos de cuenca, los consejos de cuenca, las atribuciones del 115 constitucional de los municipios, los estados, los tratados internacionales, la Comisión Federal de Electricidad, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente, la Semarnat, la Secretaría de Economía. O sea, hay un montón de entidades que incluyen el tema del agua, y eso lo vuelve burocrático y que no se tomen resoluciones rápidas. Pero yo sí creo que tendría que ser un esfuerzo nacional, focalizado en los estados y en los municipios, y quizás crear un ente a la par de esta reforma de la Ley de Aguas nacionales que ya estamos viendo, que pueda ser el integrador de toda esta cuestión. Pero hay que ir hacia la innovación. Yo siempre digo en mis charlas que México está en el lugar número 57 en el índice mundial de innovación, entonces nos queda un muchito para tener research, para tener development, que es desarrollo, si no innovación, podemos ser de los primeros, educación. dice petróleo, y ser de los 50 y tantos, ¿no? Claro que no, hay que invertir en la educación. Yolanda, volviendo un poco al tema del agua, a nivel nacional ha entrado la discusión, y lo ha dicho Samuel, otro ejemplo está en Baja California Sur, sobre la viabilidad de construir desalinizadoras. ¿Tú ves viable ese tipo de proyectos? Pues mira, sí son viables, pero tienen consecuencias. Como yo siempre digo, no es que algo esté bien o mal, todo tiene una consecuencia. Y sí, matas los arrecifes. Entonces, digamos que hay que ver quizás opciones fuera de la caja antes de llegar a la desalinización. Ahora, si no tienes otra opción, que sí hay, y solamente vas a optar por la desalinización, pues que esté bien implementada y saber el riesgo ecológico que estás causando, porque estás aliviando un dolor aquí y causando otro acá. Entonces, yo no soy fan de la desalinización. Sí, que incluso en Tamaulipas se puso sobre la mesa Samuel. Sí, que quiere llevar agua del norte hacia Nuevo León, pero ahora en la crisis del agua, el sector privado, por ejemplo, de Altamira, había impulsado instalar desalinizadoras ahí en el sur de Tamaulipas. Creo que al final casi milagrosamente vino la tormenta tropical esta y bueno, se solucionó el tema del agua. Yolanda, me gustaría volver un poco al tema del petróleo por su relevancia para Tamaulipas y en particular un proyecto que ya mencionaste tú un par de veces al paso, pero a ver, ¿qué más nos puedes platicar? Trión, ¿qué tan relevante es en el mapa nacional energético? Es súper relevante y me gustaría también explicarles otra vez históricamente cómo funciona el petróleo en México. Fíjense, nosotros tuvimos las rondas petroleras, pero la mayor parte de nuestros recursos prospectivos, ¿dónde están? En la fracturación hidráulica. Digo, es la verdad. El 50% de los recursos prospectivos del país de petróleo están en la fracturación hidráulica, lo cual, como tú lo comentabas a nivel constitucional, no está prohibido, solo está prohibido a nivel discursivo. Nunca se ha prohibido esa práctica y de hecho Pemex sigue realizando fracturación hidráulica y eso todos lo sabemos. Entonces, lo que sí sería importante es proyectos de aguas ultraprofundas como los de Trión. ¿Para qué? No nada más por el producto per se y la extracción, sino por todo el know-how que va a dejar en un estado como Tamaulipas, en tus cadenas productivas, contenido nacional, capacitación de personal. Se vuelve una derrama económica muy fundamental. Entonces es un proyecto que yo creo que va a ser muy bueno para Tamaulipas, como les digo, de inversión más grande que tenemos actualmente, el sector energético, o sea, no nada más en Tamaulipas, en el sector energético, y creo que va a dar grandes frutos, sobre todo por la cadena que se genera a raíz de ese tema petrolero. O sea, si Brosville tiene SpaceX, Matamoros va a tener Trión. Claro, por supuesto. No, el puerto de Matamoros, sin ir tan lejos, claro, se está reformularse para dar pie a este. Tiene que adaptarse, ¿no? El puerto no puede estar como está. Exactamente. Pero, o sea, yo lo que les quería decir, o sea, en materia petrolera es, tenemos, por ejemplo, reservas probables, probadas, 1P, 2P, etcétera. Tenemos también que enfocarnos en lo que somos buenos como país.
en la tierra y en aguas someras, no nada más en estos grandes proyectos de aguas profundas que están muy bien, pero en lo que nosotros somos buenos como país. ¿Por qué? Porque vamos a seguir dominando, como les digo, con petróleo, con carbón y con gas los próximos 30, 50 años. Entonces, sí ir transicionando poco a poco. Algo que también me gusta mucho explicar a mis alumnos, digo, yo doy clase en varias universidades, es decirles, a ver, la transición energética viene, pero es paulatina, es completamente opuesta al concepto de revolución energética, es paso a paso, con una gradualidad. Y en esa gradualidad, ¿qué tal que se inventa otra nueva tecnología que no es el hidrógeno y que lo sustituye y que sí sea costeable? O sea, hay que irnos adaptando y sobre todo ver, como les dije, no son panaceas, qué contaminación produce, qué nuevas formas de disposición final produce. Por ejemplo, yo les hablaba, la transición energética tiene grandes áreas de oportunidad. Por ejemplo, vamos a tener contaminación lumínica. O sea, esas películas futuristas que ustedes ven, así vamos a estar en todos lados porque la energía cada vez va a ser de más bajo valor. Entonces va a ser bien asequible para todos, lo cual es bueno, pero vamos a estar infestados de anuncios por todos lados. Vamos a tener baterías cada vez más compactas y de más larga duración, pero que generan contaminación por el litio. Ahorita estaba viendo una nueva tecnología que están haciendo baterías ahora con cangrejos. Y se me hacía bien interesante para dejar de utilizar el litio. Ahora, el litio también es un elemento importante. Se acaba de crear una empresa del estado en Sonora y hay que ver cómo se va a comportar eso. Pero hay otros estados como Bolivia y como Argentina, como Chile, que pues también tienen mucha perspectiva y hay que ver si vale la pena invertir en eso o tal vez enfocarnos en otras cosas. Hablabas del potencial solar de Tamaulipas. ¿Hay alguna región en específico que tú veas con potencial para el desarrollo solar? Todo Tamaulipas tiene un montón de potencial en desarrollo solar y yo sería de la idea de poner paneles solares en todos lados. Así te lo digo, en todos lados. Por ejemplo, yo había pensado en un proyecto de generación distribuida en los ejidos. Generación distribuida son paneles solares, donde ellos mismos puedan ser pues, comunidades energéticas, se abastezcan sin necesidad de pagar un recibo de la CFE. A mí también me encanta decir que yo no veo que en México alguien se esté preocupando por la pobreza energética, hablando otra vez de gestión social. Nuestro país es pobre energéticamente, no en cuanto a recursos, que somos súper bendecidos, sino que hay mucha gente que no tiene ni siquiera para pagar un recibo de la CFE, para prender la luz en su casa. Y mucha gente que sigue cocinando con leña. ¿Por qué? Pues porque no tiene dinero para pagar algo más. Y eso que genera contaminación en los pulmones de los niños, de los ancianos, también de los hombres en general, y se produce un problema de salud pública. ¿Y quién está hablando de eso? El modelo de control que tiene actualmente en la cuestión de energía solar controlado por la CFE, ¿crees que es viable? Pues no está controlado por la CFE, digamos que está permitido que también los privados generen, pero solamente está en un punto 5. Eso es lo que se va a cambiar a punto 7, que es la reforma que se va a hacer ahorita el 2025, lo cual va a permitir ampliar la capacidad que tú puedas poner de paneles solares. Pero por ejemplo, si tú pones paneles solares en tu casa, tú a lo mejor no vas a estar inyectando la red, que eso es lo que estaría prohibido bajo pues, esta figura de los porcentajes. Vas a pagar 0 pesos en tu recibo, y lo digo porque yo puse paneles solares y pago 0 pesos en un estado como Tamaulipas, que necesitas tener el aire prendido todo el tiempo. Vas a evitar formas de contaminación, porque al final mucha de la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad es energía que no es limpia, lo cual está bien también en el sentido de... Es la consecuencia. O sea, ambientalmente quizás no la energía más limpia, pero también el combustible, etcétera, es un subproducto que sale de Pemex y que le tienes que dar un uso como país e integrarlo en la cadena con verticalidad económica, etcétera. No es que esté mal, simplemente vamos a ir como transicionamos para dejar esto contaminar menos y con otras formas nuevas, con hidroeléctricas, con carros eléctricos, porque tú dices contaminan. Sí, los autos eléctricos contaminan, pero contaminan 50% menos que uno de combustión interna. Claro. O sea, los estudios es lo que te dice, la gente que ha estudiado el tema te dice, ¿por qué contamina 50% menos que una combustión interna? Porque no produce emisión de escape, nomás por eso. Inclusive si inyectas la energía más sucia que hay en el país, aún así es 50% menos contaminante que una combustión interna. Oye, Yolanda, mencionábamos palabras claves, por así decirlo, ¿no? Keywords. Ahorita hablas del término gestión social. Claro. ¿Ya? Sé que la empresa Woodside, por nuestro amigo en común de todos, Poncho Solís, anda activo, el maestro Poncho Solís. Hemos visto vaya, no se dedican a la difusión porque no son empresas públicas, ¿verdad? Sí. Pero sí hemos visto por la cercanía pues, que hacen a veces cuestiones sociales. Claro. En los municipios, la están haciendo en el sur sobre todo, que creo que está la oficina. Pero lo pregunta que yo sobre gestión social. ¿Está actualmente cuidado esa parte del aspecto legal? Es decir, claro. Es decir, las leyes actuales, la reglamentación que tiene que ver con inversión extranjera, inversión nacional,
que tienen como consecuencias daños ambientales o que pueden consciente o inconscientemente afectar grupos vulnerables, dejar sin vivienda personas, ejidatarios, indígenas, etc. Actualmente las leyes ¿te parecen que están adecuadas para cuidar el lado social o las consecuencias de las inversiones? ¿O crees que debería candadearse un poco más este tema? Bueno, siempre hay áreas de mejora, pero que ustedes sepan que desde el 2013 la legislación ya prevé cláusulas de gestión social dentro de los contratos petroleros. Los contratos petroleros, digamos, se hacían las rondas petroleras, había un notario público, dabas, digamos, tu especie de licitación, en ese momento se abrían todos los sobres, eras declarado ganador, a partir de ahí te regía la gestión social la Secretaría de Energía. Hay una cláusula de gestión social, hay una cláusula de contenido nacional, hay una cláusula de transferencia de tecnología. ¿Qué significan las tres súper rápido? Gestión social, mi órgano rector es la Secretaría de Energía, yo tengo que demostrar qué acciones de gestión social y cuánto presupuesto estoy esbozando en esa materia y cómo se hace con un plan de gestión social. ¿Qué se incluye en el plan de gestión social? La localidad, la descripción del proyecto, mis grupos de interés, o sea, es decir, las escuelas, universidades, presidente municipal, población objetivo de influencia directa e influencia indirecta, por ejemplo, en el área de Tamaulipas, los pescadores. Que igual, pues si tú estás en un proyecto en el mar, ¿cuál es tu área de influencia directa? El pescador. Claro. Indirecta, la comunidad que está llegando acá. Y yo tengo que atender esas dos cosas por ley y demostrarlo anualmente. En el contenido nacional, la autoridad que lo regula es la Secretaría de Economía. ¿Y qué se hizo cuando se formuló la nueva legislación del 2013 implementada en 2014? Poner una formulación donde 1% es para capacitación de personal, otro porcentaje es para compra de bienes materiales y servicios, y todo esto que iba a generar proveeduría local, de tal manera que se fueran desarrollando tanto el know-how como las capacidades de cadenas productivas en México y en Tamaulipas a raíz de esta nueva formulación. La queja que yo daba de esa formulación es que ¿por qué nada más dábamos 1% en capacitación de personal cuando pues realmente lo más importante es que se quede el know-how en México? Entonces incrementar eso, y siempre lo dije en mis foros, incrementar esa formulación, pero ya está regido por Secretaría de Economía y Contenido Nacional, por la Secretaría de Energía y Gestión Social, y la de Transferencia de Tecnología por la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos, que te pide que le digas, que es quien te administra todos los contratos petroleros en México, que le digas justamente cómo estás haciendo de la mano de una universidad, de una institución de educación superior, esta capacitación a tu personal, de tal manera que se vaya creando este conocimiento en México. Yolanda, otro tema que cobra mucha relevancia en los últimos años y seguramente va a cobrar más es el de la movilidad. Por obvias razones, el mundo está creciendo, está cambiando, está moviéndose, exactamente. ¿Cómo andamos en México y en Tamaulipas? Andamos muy bien. No, hay nuevos proyectos sobre movilidad limpia, que eso es lo que yo quisiera transmitirles el día de hoy. Ustedes saben que tenemos las principales formas, eso es combustión interna, es gasolina, es diésel y es turbocina, que es la gasolina de los aviones, ¿no? O sea, son petrolíferos, ¿no? De la cadena del petróleo. Por eso son importantes las refinerías, que al final las necesitamos para movernos. Y tenemos que tener suficiencia energética, y eso también en tu comentario me gustaría nada más también esbozar lo siguiente. Para la gente que critica las refinerías, etcétera, yo no es que esté a favor o en contra, solamente les voy a decir lo siguiente. Hay dos conceptos en materia energética: soberanía y seguridad energética. La seguridad energética, ¿qué significa? De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, nos dice que el país puede otorgar los productos energéticos, diésel, gasolina, turbocina o lo que sea, a su población a precios asequibles. Nada tiene que ver con que los importes o no. Fíjate la diferencia entre lo que es seguridad energética y el discurso de si importo no tengo seguridad energética. Nada tiene que ver. Otro concepto jurídico es la soberanía, que eso que implica, abogado, supremacía al interior, yo te dicto las leyes, e igualdad al exterior. Que eso es otra cosa, ¿verdad? Que también pero es complicado, sí somos, ¿no?, seguros energéticamente en México, independientemente de que pongamos unas refinerías. Ahora, si las ponemos por un asunto geopolítico es otra cosa, y yo estoy de acuerdo. Pero bueno, en cuanto a la movilidad, ya hay nuevas formas de movernos, como por ejemplo con hidrógeno, con electromovilidad. Y en ese tenor, digamos, de la electromovilidad, lo que es importante es que aprendamos también cómo manejar un coche eléctrico, y que hay que masificar el transporte público eléctrico, porque lo importante no es que tengamos muchos coches eléctricos individuales, lo importante es que las personas se puedan transportar con transporte público eléctrico, y entonces eliminas completamente la huella de carbono en ese momento, sobre todo si vas a un círculo virtuoso, por ejemplo, con paneles solares que tú comentabas, porque entonces la energía es limpia, no produce emisiones de escape. Y una de las bondades del transporte público eléctrico, y siempre me gusta mencionarle, es: tú te subes a un transporte público eléctrico, ni siquiera sabes que está en funcionamiento, no escuchas un solo ruido, eso baja los niveles de decibeles en las ciudades y produce mejor calidad urbana. Entonces ahí viene la electromovilidad, yo creo que viene muy fuerte, y hay proyectos bien grandes en Mérida con el Vaivén, hay proyecto muy grande en la Ciudad de México, donde yo tuve la oportunidad de participar en la puesta en marcha de los primeros 10 autobuses eléctricos para Claudia Sheinbaum en Reforma.
Y fue un experimento muy padre porque la gente se subía, eran autobuses que están acondicionados para personas con capacidades diferentes, también con sillas para mujeres, que tienes esta diversidad, esta equidad, limpios. Son muy incluyentes, ya muy adaptados. Claro, o sea, limpios, nuevos, que no requieren tanto mantenimiento como una combustión interna. Otra de las bondades de la electromovilidad es, ok, tienes un precio inicial, vamos a verlo ahora individualizado, pasando al transporte público al individualizado. A lo mejor tienes un costo pues, de inversión mucho más amplio al inicio, porque un coche eléctrico es más costoso, aunque ya se están viendo excepciones como el Dolphin de BYD, que ya te puede costar 300,000 pesos. Es decir, ¿cuándo habías visto que un auto eléctrico costara esa cantidad? Sí. Nunca. Y pero estéticamente entonces, muy bonito. Aparte. Claro, cada vez se va a reducir más. Hay que ver también qué va a pasar con los gasolineros. Otro tema, porque yo creo que entonces cada quien vamos a tener nuestro cargador en nuestra casa y a lo mejor vamos a hacer cargas de conveniencia en centros comerciales, en cafeterías y en otros lugares. Yo lo que te iba a preguntar, ¿no hay algún proyecto específico para la ruta del cruce más importante entre México y Estados Unidos, Nuevo Laredo? ¿No hay ningún proyecto energético, por ejemplo? ¿Energético de electromovilidad? Sí. Pues no en este momento que yo tenga conocimiento, pero creo que también puede ser una gran área de oportunidad. O sea, por ejemplo, para las maquilas que transportan personal, claro. Para Ciudad Victoria, para estudiantes. Y creo que además el gobierno está súper enfocado en ello. O sea, está súper enfocado en traer transporte público limpio a México y a Tamaulipas, porque nadie se ha puesto a la electromovilidad. No sé si luego ven temas controversiales en el petróleo, en la electricidad, etc. En electromovilidad, creo que todos estamos de acuerdo. Sí, claro. Ya hay una estrategia nacional de electromovilidad conducida por la Semarnat, que eso es bien importante, y de la mano de la Semarnat, de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues todo se va a ir tejiendo hacia el proyecto de electromovilidad. Entiendo que el metrobús que planean para la zona conurbada del sur, no sé si estén pensando en que sea eléctrico, no tengo el detalle, pero entiendo que hay un metrobús que están planteando para la zona conurbada y para Reynosa. Pues ahí no sí, tengo detalles. Ya está contemplado. No, pues la verdad sería muy interesante. Una última, muchachos. No, creo que abordó todos los temas que traíamos. Todo el espectro energético. El espectro energético, y para los que desconocíamos el tema o lo desconocemos todavía, pues nos da un parámetro muy amplio de las dudas y de los dimes y diretes que son diarios, ¿no? O sea, yo me quedo con la conclusión de que el petróleo no se va a ir pronto. El petróleo no es malo, o sea, tiene sus consecuencias, hay que cuidarse de las cosas. Contamina, exacto, como tal. Pero tú desde que te levantas estás contaminando. Claro, sí. Y aquí algo que sí me llama mucho la atención, y lo dije hace rato, pero lo quiero dejar más claro, es un poco la incongruencia que es que cómo puede ser México de los primeros 10 lugares en el tema de petróleo, ¿no? Que es un material sumamente importante para el desarrollo de un país, y a la vez ser de los 50 y tantos en innovación, ¿no? O sea, creo que ahí nos queda creo que es un desafío para México hacer que esté más a la par eso, ¿no? Pues es que creo que hemos sido un país muy bendecido geográficamente, tenemos todo. Y cuando eres un país tan más rico, fácil, ¿no? Por ejemplo, comparémonos con Japón, que no tiene nada. O sea, no tiene recursos naturales, no tenía el mar, no tenía nada. Y es de los principales países en materia global, en Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque le invirtió a la educación. Yo me quedo con el tema, además de todo lo platicado, pero me gustaría que se presta para otra tertulia, el tema de la justicia social en cuanto a las tierras, en el caso de los campos eólicos, porque ese es un caso, ese es un tema que pues se puede profundizar. ¿Cuándo vuelves a venir de México, doctor? Temazo, cuando me inviten. Pero fíjate, vamos a hacer, digamos, la homologación o la acotación con un híbrido que fue en el petróleo. El petróleo sí reguló en la reforma de 2003 en la ley de hidrocarburos, el artículo 100 a 105, cómo hacer la tenencia de las tierras y cómo la ocupación que iba a tener el petrolero tenía que dar gestión social a la gente que era dueña. Ahí ya se dice que el operador petrolero tiene que dar entre el 0.5 y el 3% de sus ganancias al tenedor de la tierra. Y eso es algo que tenemos que trasladar a la electricidad. Muy bien, Yolanda, pues muchas gracias. Me sumo a los agradecimientos y ojalá no sea la última vez que nos visites. Claro que no, muchas gracias a todos, de verdad, muy agradecido. Gracias, y gracias a ustedes como siempre por su atención. Nos vemos en la próxima. Saludos a Mario.